Entre y agárrese fuerte. En nuestra iglesia amamos a Dios. No se equivoquen acerca de esto. En nuestra iglesia, nosotros creemos en el amor radical, incondicional y sin vacilaciones de Dios por nosotros. En nuestra iglesia, creemos que Jesús es Dios. Y también afirmamos que tú puedes o no creer que Jesús es Dios. No te estamos pidiendo que cambies tus creencias antes de asistir a nuestra iglesia. Nosotros estamos simplemente invitándote a un viaje hacia Jesús. Por años, las iglesias han enfatizado en que Jesús es la tarjeta de salida del infierno. En nuestra iglesia, nosotros damos más énfasis a Jesús como invitación a vivir una vida al máximo. En nuestra iglesia, creemos que cada persona tiene un sueño en lo más profundo de su corazón, que Dios lo puso allí, no para nuestra gloria, sino para la suya, su gloria. En nuestra iglesia no nos preocupa dónde has estado, sino para dónde irás. En nuestra iglesia creemos que la Biblia es palabra de Dios, que es real, es vida, es activa. En nuestra iglesia no creemos que la gente que no asiste a una iglesia es nuestra enemiga. Ellos son personas reales que necesitan el amor perfecto que solo Dios da. Y creemos que ese amor se da a través de otras personas. Nosotros. En nuestra iglesia no vamos a dar una imagen de santos. Todos somos personas frágiles, pero Él está ensamblando las piezas. Y lo último y lo más importante, en nuestra iglesia creemos que Jesús verdaderamente vivió, murió en la cruz y se levantó al tercer día. Y no podemos y no vamos a cambiar este mensaje nunca. Hoy tú has escogido sentarte en el centro de un lugar muy seguro para oír un mensaje potencialmente peligroso. Bienvenido a nuestra iglesia. Libertad.
mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Levanta tu corazón, dice esta tarde. Precioso Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Dios Rey, nuestro deseo eres tú, nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Él es el palpitar de nuestro corazón. Precioso eres, Señor.
que se preparen, los invito, les animo a que se preparen todos los domingos a las 4:30 de la tarde para que te conectes con nosotros a través de Zoom. Recuerda que no estamos encerrados, estamos guardados por el Señor, pero queremos comprometernos contigo a seguir enseñándote, a seguir enseñándoles cada día más acerca de Jesús y para que aprendan a conocer más de Él y de su palabra. Los espero, no se les olvide. ¡Chao! Hola, es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes hoy la palabra de Dios. Mi nombre, Diego Bermúdez, soy el pastor de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular de Barranquilla. Quiero compartir con ustedes un texto que está en Lucas capítulo 23, versículo 32 al 43. Pero también quiero contarles que el título de este mensaje es De la cruz al paraíso. Permíteme leer para ti. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvo a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: ¿así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. De la cruz al paraíso, el título de este mensaje me hace recordar que en las peores situaciones de la vida, en las circunstancias más difíciles, nosotros podemos ver una oportunidad para reconocer a Dios actuando, para ver todo su poder y su amor y permitirnos acercarnos a Él confiadamente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y cuando lo hacemos, entonces podemos establecer una relación personal e íntima con el Señor.
Jesús, el Salvador, nos ayuda a confiar en nuestro Dios Creador Todopoderoso todos los días, al abrirnos la puerta para tener esa relación estrecha y cercana con Dios. Hoy, en este tiempo, en este momento de compartir la palabra y a través de esta porción bíblica, me siento animado a poder compartirte algo más para confiar en Dios, pues a través de la Escritura veo cómo es Jesús, el Señor, quien nos lleva de la cruz al paraíso. Quiero proponerte algunos puntos que tú puedes llevar en una agenda o en una libreta, y puedes también estudiarlo tú mismo en casa. Puedes ir a la Escritura y permitir que el Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad, hable a tu corazón. La primera cosa que quiero mencionar es que cuando leo este pasaje veo que precisamente el camino que Jesús recorría hacia la calavera era un camino tortuoso, un camino de dolor. No fue fácil este momento, era un momento muy difícil, pero también el mismo lugar, la calavera, era un lugar espeluznante, y es precisamente eso lo que quisiera que volviéramos a leer un instante en el texto, porque lo que dice aquí Lucas, y lo retrata de una manera tan gráfica, dice que cuando llevaban a estos dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús, cuando llegaron a ese lugar llamado la calavera, horrible, terrible, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también. Una escena de mucho dolor, una tortura. Y dice el texto, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y esto precisamente me recuerda que aún en las películas que han intentado mostrar cómo fue este momento de la crucifixión, se quedaron cortos. Este castigo era cruel y era muy doloroso, además de humillante. Ese lugar llamado la calavera tuvo que haber sido un lugar feo. Sin embargo, allí estaba el Salvador, estaba Jesús. Tú y yo podemos confiar en Dios. Confía en Dios, porque aún siendo inocente Jesús, Él fue allí, a ese lugar, para ocupar el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Jesús estuvo allí. Piénsalo bien. La calavera era ese lugar de muerte, un lugar de desolación, en donde los criminales iban a morir. Allí no había ya esperanza, no había vuelta atrás, y precisamente y poderosamente Jesús, siendo inocente, recorrió todo ese camino hacia ese lugar espeluznante, cargando todo el dolor físico y en su corazón. Todo eso fue causado no solamente por los soldados romanos. Ese dolor fue causado como consecuencia de ser ese cordero inmolado por nuestros pecados. Ese lugar espeluznante nos recuerda que Jesús cambió la historia. Ese mismo lugar sería en el que Dios quebraría la historia de la humanidad. Y lo hizo en dos partes innegables, antes de Cristo y después de Cristo. Los libros de historia, las fechas conmemorativas y aún la cultura popular sin credo, quiero decirlo, reconocen los hechos históricos con base en un tiempo señalado como antes de Cristo y después de Cristo. Jesús no es solo historia. Jesús es el Señor de la historia. Confiamos en Dios. Confía en Dios, porque Él es el Señor de tu historia y de la mía. También quiero decir que en ese lugar tan espeluznante y tan terrorífico, Jesús ganó. En ese lugar lleno de muerte, Jesús
conquistó, tuvo la victoria por ti y por mí. Jesús no respondía en ese momento como le pedían, le gritaban que se bajara de la cruz, que se salvara a sí mismo. Tampoco Él maldijo a quienes lo maldecían. Podemos confiar en que Jesús también nos da a ti y a mí la victoria. Podemos confiar en Dios porque Él sabía que justamente en ese momento se llevaba a cabo el plan de salvación. La cruz era necesaria para que el hombre arrepentido pudiera tener vida eterna. Confía en Dios en los momentos más espeluznantes, aquellos que te aterrorizan más. Aun cuando todo fuera lleno de dolor, de tristeza, aunque no hubieras esperanza y tal vez una solución, recuerda que la cruz fue solamente un paso al paraíso. Jesús ganó. Podemos confiar en Dios. Puedes confiar en Dios porque Él conquistó. Él es el Señor Todopoderoso. Y entonces, en medio de un escenario tan aterrador, vemos, en el primer punto entonces vimos un escenario espeluznante. En el segundo punto veamos entonces una actitud que hace la diferencia. Déjame leer nuevamente la porción bíblica. Versículo 36. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Una actitud que hace la diferencia debe llevarnos a pensar en algo. Cuando hablamos de Jesús, Jesús es nuestro ejemplo y es nuestro modelo. Aquí en esta primera parte quisiera decir un siervo sufriente. Mientras los soldados romanos se burlaban y se jugaban entre sí las ropas de Jesús, Él no respondió con una mala palabra. Tampoco lo hizo con una mala actitud. Jesús sufría en la cruz mientras amaba hacer la voluntad del Padre. Confía en Dios. Jesús, aún estando en la cruz, no respondió con una mala actitud porque amaba hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era que tú y yo fuéramos salvos y con la salvación tuviéramos propósito, y un propósito eterno. Una actitud que hace la diferencia es también la del Salvador absoluto. Podemos confiar en Dios porque ante tanto maltrato que Jesús estaba viviendo, tanto desprecio, Jesús fue despreciado, fue tenido en poco. Aún así, Jesús clamó por perdón. Jesús en esa cruz sufría lo que nadie en este mundo ha sufrido jamás y jamás va a sufrir. Pero aún sufriendo, Él clamaba al Padre por perdón, porque el Padre perdonara a nosotros tus pecados y los míos y los de la humanidad entera, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de acercarnos al Dios vivo. ¿Cómo no confiar en ese Dios que dio su unigénito para que fuera ese Salvador absoluto? No hay otro Salvador. Sé que en las dificultades de la vida, sé que en los sufrimientos de la vida se nos hace difícil confiar. Pero si Dios, siendo ese Dios maravilloso, perfecto, lleno de amor, no escatimó el dar a su Hijo en favor de nosotros, entonces podemos confiar en ese Dios que aún a pesar de la ingratitud de la humanidad, aún así entregó a su Hijo precioso, a su unigénito, para que fuera una cruz, muriera, fuera sepultado y resucitara, pero además
Él volverá. Podemos confiar en Dios porque Él cumple su palabra. Y algo más para decir acá. Si nosotros pensamos en esto, una actitud que hace la diferencia, podemos confiar en Dios porque nos dio a Jesús como ese modelo perfecto. Nos dio a Jesús como ese Salvador poderoso que también reina sobre nuestro corazón. Porque Jesús es el Rey soberano. Esta es la actitud que hace la diferencia, la de un Rey todopoderoso, la del Rey todopoderoso. Jesús era y es Rey. Tú y yo podemos adorarlo y tener temor reverente de Él como Rey, pero también como Rey sabemos que Él cuida y gobierna sobre nosotros, sobre nuestro corazón. Aún teniendo el poder y la autoridad, Jesús no hizo lo que la gente le pedía. Le decían, bájate, bájate. Los que estaban a su lado le decían, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y aún así, Jesús no hizo lo que la gente clamaba, lo que la gente decía. Hizo lo que la gente necesitaba. Salvación. Tú y yo hemos sido salvados por ese sacrificio. Y a veces olvidamos esto. A veces en medio de las crisis y de las dificultades nos olvidamos de ese Rey soberano. Pensamos que las dificultades, que las circunstancias son tan grandes que pueden más que Dios. Y por supuesto, en nuestras fuerzas, en nuestros pocos recursos muchas veces de todo tipo, pensamos que hasta ahí llegamos. Sin embargo, Jesús, siendo ese Rey soberano, ese Rey que gobierna sobre nuestro corazón, tiene todo como Rey y lo tiene todo en sus manos, y por eso podemos confiar en Dios. Porque siendo ese Rey soberano, Él sabe el tiempo, sabe el cómo, sabe el por qué y sabe con qué. Podemos confiar en Dios porque siendo ese Rey soberano fue esa actitud que nos mostró en la cruz, esa actitud que hizo la diferencia y que sigue haciendo la diferencia entre el Dios de la Biblia, entre ese Dios de amor y gracia y otros modelos y otros personajes a través de la historia. No hay en la historia de la humanidad ningún personaje como Jesús. No hay otro Dios como nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Cuando hablamos de una actitud que hace la diferencia, quiero también decir, podemos confiar en Dios porque ese Rey soberano cambió la historia. Cambió la historia de una humanidad sin esperanza por un regalo de gracia y amor. Un regalo de gracia y amor que tú y yo podemos recibir confiadamente. Podemos recibir en paz un regalo de amor y gracia en el que podemos descansar. Confía en Dios porque Él no hará lo que la gente quiere. Como en Jesús, Él hará lo que la gente necesita. Lo hizo antes, lo hará ahora y lo hará siempre. Por eso tú y yo podemos confiar en Él, porque Él es soberano. ¿Quién puede decirle a Dios lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer? Por eso cuando depositamos nuestra confianza en Él, es porque de muchas maneras, y quizás la más contundente que tenemos y que aún está registrada en la Escritura y que aún por ella vivimos, es esa cruz. Fue ese camino, fue ese lugar espeluznante, pero también fue esta actitud que marcó la diferencia, la que hoy habla nuestro corazón para que confiemos en Dios. Este pasaje nos fortalece en el
confiar en Dios, pues hay uno entre la multitud. Y entonces aquí leamos esta porción de la Escritura nuevamente en Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno entre la multitud. Un lugar espeluznante, una actitud que hace la diferencia, uno entre la multitud. Y ese es un solo Salvador. Cuando la gente increpaba a Jesús, cuando la gente le miraba con desprecio y le pedía a Jesús que se salvara a sí mismo, el Salvador estaba cumpliendo el plan eterno de salvación. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera cambiado la historia si Jesús hubiera descendido de la cruz en ese momento? No lo sabemos. Quizás los más arriesgados dirían un montón de cosas, pero no fue así. El plan de salvación se llevaba a cabo porque así lo había determinado el Padre en el Hijo. Tú y yo podemos confiar en Dios porque hay un solo Salvador. Así como hay un solo Rey soberano, hay un solo y suficiente Salvador, y ese es Jesús. Confiar en Dios no es una alternativa, es una necesidad de toda persona. Quizás para muchos se convierta en simplemente una opción, pero sin Jesús no hay salvación. Sin salvación no hay vida eterna. Y sin vida eterna solamente queda nuevamente un escenario espeluznante, confusión, desesperanza. Pero nosotros hemos decidido confiar en Dios porque nadie en todo el universo haría un sacrificio como el que Jesús hizo en la cruz por personas que no lo merecen. Y es que sí, amigo y hermano en Cristo, este sacrificio nadie lo merece. No es por nuestras obras, no es por nuestra actitud, no es por portarnos bien. Es por gracia. Por eso, ese uno entre la multitud que este pasaje en Lucas nos resalta es ese precioso Salvador, Jesús el Señor. ¿Podemos confiar en Dios? Por esa demostración de amor y de gracia, por ser uno entre la multitud. Entonces, ahora y después, solamente hay ese Salvador, Cristo el Señor. Pero cuando leo esta escritura, esta porción, también veo un pecador arrepentido. Mira que leímos que eran dos criminales. Los dos estaban en la misma circunstancia, habían sido condenados a muerte, condenados a la cruz. Los dos, cada uno estaba al lado de Jesús. Y sin embargo, aun cuando estaban bajo la misma pena y enfrentaban la misma vergüenza que traía la cruz, que experimentaba Jesús colgado en la cruz, aún así, este hombre tuvo una actitud, una reacción diferente a la multitud y al otro criminal crucificado. El dolor en todo sentido en ese momento, sumado a la vergüenza del desnudo, un desnudo cruel al que eran sometidos los condenados a la cruz, el cansancio, la presión que aumentaba con el paso de las horas, y con todo, uno solo de los hombres crucificado
al lado de Jesús, confió en Dios. Y no solamente confió, se arrepintió y depositó su fe en el Señor de la vida. Piensa en esto un instante. El momento más crucial en la vida de alguien que está colgado de una cruz a punto de morir. No había esperanza, no había vuelta atrás. Allí había llegado condenado. Habían 3 crucificados, pero solamente un inocente. Y este hombre, en un acto de reconocimiento, en un acto de arrepentimiento, deposita su fe en el Señor. Decide en ese momento confiar lo que le esperaba de su vida a Jesús. Y si piensas un instante, si quizás en los próximos días repasaras este mensaje con tu Biblia, como lo dije al principio, con una libreta de apuntes, y preguntándole al Señor, ¿cómo está tu confianza en Él? ¿Estás confiando en Dios? Si dejaras por unos instantes el corre-corre y el agite de todos los días y fueras al Señor y le preguntaras, Señor, estoy confiando en ti, y recordaras este pasaje, ¿cuál es el momento trascendental que estás viviendo hoy? Ninguno de nosotros está en este momento en una cruz. Claro, tenemos adversidades, tenemos circunstancias que nos han retado, pero aún así mismo podemos poner a prueba nuestro corazón y ver, ¿estamos confiando en Dios? Porque quiero decirte, tú y yo tenemos todo lo necesario para confiar en Él. Y veo en esta porción, en este punto, uno entre la multitud, también un lugar en el paraíso. Probablemente el ser humano ha pensado en muchos destinos después de morir. Equivocadamente muchos han planteado estados temporales o definitivos para los que mueren, dejando la misma incertidumbre y confusión a los que pretenden descansar en las antesalas de un estado inmaterial que no pueden comprender ni explicar. Muchas cosas son las que se han dicho acerca de la muerte. Pero, ¿quién puede explicar esto? Tenemos la Escritura sabia, poderosa, viva, que nos deja a nosotros, a los que hemos depositado nuestra fe en el Señor, a quienes confiamos en Dios, la certeza, la garantía de que la muerte es solamente un paso entre la vida como la conocemos y la eternidad cara a cara con Dios. Y aunque muchos inclusive intentáramos explicar esto, la respuesta de Dios a nuestra salvación no está más distante del hecho que decidamos entregar nuestra vida a Cristo. El hombre que moría al lado de Jesús, el hombre que depositaba en ese momento su confianza en el Salvador, pasó de la cruz al paraíso, precisamente porque confió en Dios. Aún en el mismo instante de su confesión, aún estando condenado a muerte, él tenía vida eterna porque confió en Dios. La promesa de Jesús es cierta para la vida eterna, tanto para nuestro caminar con Él. Todos los días podemos confiar en sus promesas, podemos confiar en las promesas de Dios, porque Él sabe cumplir fielmente a su palabra. Podemos confiar en Dios, hermanos en Cristo, iglesia o amigo que estás escuchando este mensaje. Puedes confiar en Dios porque entre tantos dioses que hay en este mundo, no hay un Dios como el Dios de la Biblia. Y quiero terminar con esto.
Confía en Dios. Su gracia manifestada en la cruz pagó lo que no merecíamos, el regalo de la vida eterna. Si hemos confiado en Dios para la eternidad, para una eternidad a su lado, entonces por la misma gracia de la cruz y la resurrección podemos confiar en Dios para cada situación de la vida diaria. Te invito a pensar en esto y a orar juntos. Dios, te doy gracias por este tiempo que me has dado la oportunidad de compartir tu palabra. Doy gracias, Señor, porque está llegando este mensaje a muchas personas, pero tú estás haciendo tu obra. Hoy quizás esta sea la oportunidad que tú tienes para acercarte a Dios por primera vez. Y si es así, te invito a que oremos juntos diciéndole: Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque sé que tú me amas tal cual como soy. Hoy reconozco que he pecado y te pido perdón por todos mis pecados. Hoy reconozco que te necesito como mi Señor y mi Salvador. Por eso te pido que entres en mi corazón y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. De hoy en adelante quiero seguirte y servirte como mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Pero también, Dios, hoy oro por mis hermanos y mis hermanas en Cristo, que de alguna manera, sintiéndose tocados en su corazón por esta palabra, necesitan confiar mucho más en ti. Tú nos enseñas, Señor, que podamos confiar en ti a través de toda tu palabra. Que mis hermanos y mis hermanas en Cristo puedan ir más a la Escritura y tomar tiempo en oración. Confía en Dios, ese mensaje que hoy nos recuerda. Señor, gracias. Gracias porque sabiendo que tú tienes todas las cosas bajo tu control como ese Dios soberano, aún en las circunstancias y en los momentos más espeluznantes, nosotros podemos confiar en ti. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú nos das vida y nosotros podemos, Señor, conocerte más, ir a ti y descansar en ti teniendo paz. Al confiar en ti, Señor, entonces nosotros podemos reposar en que, siendo tú el soberano, siempre sabes qué es lo mejor para nuestras vidas. Te pido que bendigas a mis hermanos y mis hermanas en Cristo y que este tiempo, Señor, sea el tiempo en que cada uno de nosotros decididamente confía en ti como aquel hombre que en ese instante pasó de la cruz al paraíso. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y recuerda, Dios es más grande. Ahora en la ICCC tenemos más opciones para que puedas hacer tus aportes de diezmos y donaciones. Aquí te contamos cuáles son. 1. Mediante transferencia en línea desde la página de tu banco o por consignación en ventanilla del Banco AB Villas. 2. Mediante corresponsales bancarios del Banco AB Villas. Para esto, verifica los puntos autorizados en tu ciudad y ve al más cercano. La única información que necesitarás es el código de tu iglesia y tu número de cédula. Y 3. Mediante el botón PSE para pagos en línea. Solicita el manual en la oficina financiera de tu iglesia local. Recuerda que estos aportes los debes reportar al correo electrónico de nuestra iglesia, donde debes relacionar tu nombre completo, número de documento, número de celular y propósito del mismo. Me temo que tendremos una generación de gente que al final de sus vidas mirarán atrás y verán un sitio donde se dirigieron hacia el aislamiento y la soledad.
y la pérdida de esperanza. En las últimas 2 generaciones hubo 25 matrimonios y 22 divorcios. ¿Y qué les hace eso a los niños? Les decimos que... ¿Qué pasa cuando esa imagen... Lo que la cruz le prometió al matrimonio es un comienzo sano.